Antes que nada, supongo que lo habrán hecho previamente, pero no puedo resistirme a mencionar mi sentimiento y mi solidaridad por lo que ha ocurrido en Valencia, por las personas que han fallecido y sus familiares. Vamos en estos minutos a dar un repaso a lo que ha sido en parte mi vida, porque me he dedicado a esto, a las terapias avanzadas, desde que tengo uso de razón científica, ¿no? Entonces os lo voy a contar de primera mano. Voy a intentar resumir porque es larga, pero vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? El primer asunto es la definición. ¿De qué estamos hablando? Las terapias avanzadas, bueno, bajo el punto de vista legal, en el contexto europeo, son medicamentos que tienen como base la terapia génica, la terapia con células y la ingeniería de tejidos. Es un cambio radical con respecto a los medicamentos convencionales, a lo que consideramos como medicamentos, Tania. Los medicamentos que tú vas a recetar son pastillitas, ¿no? Son productos químicos que tienen una vida media concreta y que habitualmente hay que estar dándolos con mucha frecuencia. Estos medicamentos de los que vamos a hablar, las terapias avanzadas, muchos de ellos son terapias biológicas, son células vivas, son medicamentos vivos. De manera que una célula puede permanecer en el cuerpo durante toda la vida y con un solo tratamiento puedes tener tu objetivo cumplido. Es un detalle relevante para que os quedéis como mensaje. Como digo, la terapia génica tiene por objetivo, por principio activo, el ácido nucleico recombinante. Luego iremos viendo ejemplos de esto, ¿no? O sea, son medicamentos en los cuales pues nosotros modificamos el ácido nucleico para que tengan un efecto diagnóstico, terapéutico, etc. La ingeniería tisular tiene como principio activo una mezcla de células y de tejidos manipulados por ingeniería y se administra a un ser humano con la intención de reemplazar un tejido que está enfermo. Y los medicamentos de terapia celular somática tienen como principio activo, como hemos comentado, las células y se administran con la intención de diagnosticar, prevenir o tratar una enfermedad. El primer ejemplo de terapia celular, los hematólogos, yo soy hematólogo, entonces tengo un cierto bias, ¿no? Es precisamente el tratamiento con células de la sangre. La terapia con hemoderivados, la transfusión de hematíes, la transfusión de plaquetas, la transfusión de glóbulos blancos, la utilizamos desde hace muchísimos años y sabemos que nos soluciona muchos problemas, que curan a muchos pacientes o que ayudan a curar a muchos pacientes. Y más recientemente el trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, que son las células madre que tenemos en la médula ósea y que son las encargadas de fabricar esos hematíes, leucocitos y plaquetas que tenemos en la sangre periférica. Este señor que veis ahí se llama Donald Thomas y recibió el premio Nobel precisamente por descubrir este procedimiento. Este procedimiento que, como veis ahí en la diapo, aunque está un poco, bueno, a lo mejor liada, consiste en obtener células madres, células progenitoras hematopoyéticas de un donante sano y ponérselas a un paciente que las necesita. ¿Para qué necesita el paciente esas células? Pues para reconstituir la hematopoiesis y la inmunidad. Este es un poquito un esquema, es decir, nosotros recogemos células madre del donante o a veces del propio paciente en el trasplante autólogo y esas células madre que van a hacer que se reconstituya la hematopoiesis, hematíes, leucocitos y plaquetas, y también algo muy importante, el sistema inmunológico, porque también infundimos linfocitos, sistema inmunológico del receptor. De manera que esta tecnología nos sirve para curar enfermedades de la sangre y también enfermedades del sistema inmunológico, como ahora después veremos. Recordar que, bueno, el sistema inmune es el encargado de rechazar, de protegernos contra las infecciones y también contra los tumores. De manera que cuando tenemos algún problema en el sistema inmune, pues tenemos infecciones recurrentes y también podemos tener cánceres, es el vigía del cáncer.
Y por último, cuando se equivoca, el sistema inmune es como el carnet de identidad personal. Para rechazar lo que es extraño, tumores o infecciones, tiene que saber lo que es propio. Si no sabe lo que es propio y se equivoca, vienen las enfermedades autoinmunes, que son muy prevalentes y muy molestas. Bueno, como sois murcianos, conviene que sepáis algo de historia, y el doctor Thomas, con el que tuve la fortuna de formarme en Seattle durante 2 años, vino a Murcia. Es este señor de las gafas que está ahí abajo. Vino acompañado de un jovencito que se llamaba Robert Sackstein, y el que está a la izquierda del todo, aunque no lo parezca, es un servidor. Entonces, él nos ayudó a montar aquí la primera unidad de trasplante de médula ósea. Hicimos el primer trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo en el antiguo Hospital General, y luego ya empezamos a nos trasladamos al Hospital Morales Meseguer y por último al Hospital Virgen de la Risaca, haciendo todo tipo de trasplantes, trasplantes halogénicos, trasplantes de intensidad reducida. Hay muchísimos subtipos de trasplantes enfocados a cada paciente. Es decir, también esta tecnología forma parte de la medicina personalizada. ¿Qué mensajes me llevé yo de Donald Thomas? Primero, que los grandes hombres suelen ser humildes. Era muy humilde. Le gustaba España, más a su mujer, a Dottie Thomas. Segundo, la pasión por los pacientes. Le entusiasmaba ver pacientes. El trabajo en equipo. Me dijo, bueno, usted no va a poder montar aquí un trasplante, una unidad de trasplante, si no tiene un buen equipo de enfermería, si no tiene un buen equipo en farmacia, si no tiene un buen equipo en infecciones, etcétera, etcétera. El equipo tiene que ser multidisciplinar para hacer grandes cosas. La medicina científica, lo que hablábamos antes, es muy importante tener una base científica para hacer una buena medicina, para tratar bien a los pacientes, para tratar adecuadamente a los pacientes, si no se queda uno obsoleto. Hay que hacerse preguntas y resolverlas. Y por último, le entusiasmaba, cómo no, la investigación en terapia celular. Él había descubierto el poder curativo del trasplante de las células de la médula ósea a otro ser humano enfermo por una leucemia, por ejemplo. Bueno, estos son los datos desde que empezamos de los trasplantes. El año pasado celebramos los primeros 1000 trasplantes en la Risaca, tanto en adultos como en niños. Como veis, bueno, pues aproximadamente 1/3 de los trasplantes los hemos realizado en niños y el resto en adultos. Antes todas estas personas se tenían que ir fuera de la región. Y muchas de estas personas están curadas. Los datos que tenemos son los que veis en la pantalla. A la derecha está nuestra comparación, que es importante evaluarse, no solamente hacer, hay que hacerlo bien, evaluarse con el resto de equipos europeos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, como veis, nuestra desviación es prácticamente nula. Tenemos los mismos resultados que los mejores centros europeos de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero vamos más allá. Nosotros, ese mensaje de Donald Thomas, mirar a ver de curar otras enfermedades con células, nos lo tomamos muy en serio. Hicimos un equipo, desde entonces, en nuestro equipo de investigación, tanto en la universidad como en la Risaca como en el IMIB, nos enfocamos a intentar curar enfermedades con células. No solamente investigamos las distintas subvariedades del trasplante y de la inmunoterapia derivada del trasplante, sino también de otras células que hay. Inicialmente pensábamos que había solo en la médula ósea, que son las células mesenquimales, son unas células de sostén que están en la médula ósea, que tienen una maravillosa, una excelente capacidad reparadora e inmunomoduladora. Y luego esas células fuimos viendo que también estaban en otros tejidos, lo veis ahí a la izquierda, perdón, en el tejido adiposo, esta es la membrana amniótica, incluso en los dientes. De todos esos tejidos se pueden sacar células mesenquimales, células de sostén, que, como digo, tienen unas propiedades regenerativas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras muy importantes. Luego, además, hemos descubierto otras células más inmaduras, aparte de las mesenquimales, como son las células madre embrionarias y las células madre embrionarias inducidas, pluripotentes inducidas.
Bueno, en nuestra búsqueda de investigación de curar con terapia celular, pues nos encontramos con la fortuna de que en el Instituto de Salud Carlos III, que como sabéis es el instituto que controla la investigación biomédica en nuestro país, en el año 2002 sacó una convocatoria de redes de investigación cooperativa. ¿Qué significa eso? Bueno, estaba todo centralizado en Madrid, decidieron que ya era hora de reconocer que en otros sitios que no fueran Madrid había talento y que ese talento pues había que sacarle provecho y que se podía hacer en red, que se podía investigar no solo en Madrid sino en la periferia también. Hicieron esta iniciativa tan interesante de las redes de investigación cooperativa en núcleos concretos biomédicos que les parecían necesidades no cubiertas. Y una de esas redes fue la red de terapia celular, el acrónimo es TERCEL. Esta red tenía como objetivo el desarrollo de tratamientos innovadores basados en células, o sea que caía de lleno en lo que nosotros estábamos haciendo, y por eso nos nombraron coordinadores aquí en Murcia, a un servidor, a un humilde servidor. Me nombraron coordinador no fue porque era el que más sabía, sino el que era médico, probablemente el que menos sabía, porque estaba lleno de cerebritos aquello y entre ellos se peleaban. Entonces mi misión ha sido durante todos estos años intentar que trabajen en equipo. Y ahora veremos si os parece que lo hemos conseguido o no. Son 32 grupos de 8 comunidades autónomas y más de 300 investigadores básicos y clínicos. O sea, gente que estaba en el laboratorio y gente que estaba en los hospitales viendo pacientes, que se preguntaba cosas, iba al laboratorio a preguntar, bueno, ¿y esto por qué es? A mi paciente, ¿por qué le pasa esto? ¿No? Y el del laboratorio decía, pues a lo mejor es por esto, venga, vamos a hacer unos experimentos. Y así se cierra ese círculo beneficioso de la investigación. Además, el Instituto de Salud Carlos III lanzó una convocatoria de grandes infraestructuras para generar medicamentos de terapia avanzada. Las células con medicamentos hay que producirlas y se tienen que producir con las mismas garantías que un medicamento como si fuera una pastilla, con las mismas garantías. Cada pasito tiene que estar evaluado porque el producto final va a un paciente y tiene que ser absolutamente seguro y eficaz si es posible. Entonces, bueno, se generó esta plataforma de salas de producción celular en todo el país y una de ellas fue la del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, bueno, pues que conseguimos también una beca del Carlos III de más de 1 millón de euros para poder construirla. Y gracias a eso pudimos hacer numerosísimos estudios preclínicos es lo que se hace en animales, en las células, en el laboratorio, y ensayos clínicos preliminares, fases incipientes, fase 1, fase 2, para tener pruebas de concepto. Este medicamento al ratoncito le ha ido muy bien, bueno, a un ser humano le irá bien, y hay que, bueno, pues ver si se tolera bien, lo primero es la seguridad, luego qué dosis tengo que poner, luego si hay otro medicamento que es igual si es mejor o no, etcétera. Hicimos muchísimos ensayos clínicos en colaboración en esta red de terapia celular y en Murcia nos dedicamos fundamentalmente a lo siguiente. No los voy a exponer todos, pero sí voy a poner ejemplos, ¿no? Nos dedicamos a enfermedades raras, particularmente a enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Pues porque teníamos al lado, dentro del grupo, dentro de la red de terapia celular, al Instituto de Neurociencias de Alicante, donde trabajaba un ilustre murciano que se llama Salvador Martínez Pérez, que les ruego que lo miren en Internet y en las redes sociales porque es uno de los mejores neurocientíficos que hay. Tiene un cerebro que le explota, o sea, está continuamente diseñando cosas bonitas, ¿no? Y además se comunica muy bien. Entonces me lo encontré a la cabecera de la cama de su tía, que la había trasplantado de un mieloma múltiple, y bueno, me hizo 2 o 3 preguntas raras y le dije, oye, vamos a tomarnos un café y así seguimos. Y me dijo los experimentos que estaba haciendo en ratones, trasplantando células de la médula ósea en el cerebro, intentando convertir células de la médula ósea, progenitores hematopoyéticos, en neuronas. Bueno, la idea me fascinó y empezamos ya a trabajar
en esta enfermedad, en la ELA. Como saben ustedes, la ELA es una enfermedad mortal. La supervivencia mediana de estos pacientes no llega a 3 años y el punto fundamental es que se mueren las motoneuronas. Entonces el paciente se va quedando paralítico, es como la crónica de una muerte anunciada, es una enfermedad terrible. Y nos dedicamos a contestar a esta pregunta. ¿Podemos utilizar células madre para reparar esas neuronas, esas motoneuronas, para hacer que vivan más o incluso aportar más motoneuronas? Y este equipo fue el que hizo este primer ensayo clínico en fase 1 en la Rixaca, que es un equipo multidisciplinar. Bueno, fueron 10 pacientes, fue un fase 1 de seguridad. Las células las poníamos en la médula espinal, no en la médula ósea, la médula espinal, pinchando la médula espinal. Supongo que habrá aquí estudiantes de medicina y ya les habrán contado que jamás pinchen la médula espinal, porque si no pueden dejar paralítico al paciente. Bueno, pues nosotros las pinchamos. O sea, primera barrera que derribamos. Hay que atreverse a hacer estas cosas, con cuidado. Primera barrera se puede pinchar la médula espinal y no dejamos ninguna secuela a los pacientes. Para meter ahí las células a nivel de T3, T4, metíamos células de la médula ósea a nivel T3, T4 en un intento de reparar las motoneuronas. Y como podéis ver aquí, fijaros, estos son, a ver si atino. Esta línea negra es la media de los pacientes, ¿vale? De los 10 pacientes. Esta es la historia natural de un paciente con ELA, es decir, el deterioro que sufre muscular, este de aquí. Esta es una escala muscular que utilizan los neurólogos, y este es un paciente que no respondió claramente, y fijaros la evolución que tiene. O sea, vas perdiendo absolutamente fuerza muscular, y sin embargo, fijaros cómo este otro paciente, este es el momento en que se inyectan las células, tiene esta evolución y cómo se retrasa la evolución natural. Esto es muy significativo, estas son las medias. Y lo mismo con la capacidad respiratoria, que era lo que a nosotros nos preocupaba más. Estos pacientes se mueren por ahogamiento, el diafragma se les para y ese es habitualmente su doloroso final. Bueno, encontramos más cosas, porque estos pacientes tuvieron la generosidad, ellos y sus familiares, de dejarnos hacerles necropsias, los que fallecieron. Y hicimos cortes, el doctor Salvador Martínez, que además es un anatómico estupendo y un microscopista fantástico, y encontramos que a nivel, recuerden que hemos inyectado a nivel T3, T4, este es el número de motoneuronas que hay a nivel por arriba, por debajo y en la zona de la inyección. ¿Se dan cuenta que es significativamente mayor? Esta es una gráfica de lo que cabe esperar. Y luego, mirando más en profundidad, vimos que nuestras células, las células que habíamos puesto, se ponían alrededor de las motoneuronas, y eso lo vio él por inmunohistoquímica, es decir, que las células estas no se transformaban en motoneuronas, pero rodeaban a la motoneurona, aportándole factores neurotróficos que hacían que esa motoneurona dañada viviera más. Y eso, bueno, pues es el conjunto general de unos datos muy interesantes que se publicaron en Stem Cell, y no solamente eso, sino que aprendimos muchas cosas más. Aprendimos cómo poner las células, ¿no? Qué tecnología utilizar. Nuestro neurocirujano, el doctor Pérez Espejo, pues se inventó este aparatito, es casero como veis, pero muy ingenioso, para poner las células dentro de la médula espinal con un motorcito a una profundidad exacta y a una velocidad exacta, ¿no? Y estas son las resonancias magnéticas después de la intervención quirúrgica, que como veis, yo creo que se ve por ahí, ¿no? Inmediatamente después de la intervención, pues el asunto está inflamado, pero a los 6 meses está completamente resuelto. O sea que, varios mensajes. Uno, hay que atreverse a hacer cosas, lógicamente con seguridad. Antes hay que hacer el estudio in vitro, pero hay que atreverse a hacer cosas, hay que atreverse a derribar tópicos en medicina y en muchas otras especialidades, como habéis ido viendo. 2, el ingenio al poder. 3, los datos que se obtienen de la investigación son importantísimos para otros pacientes y pueden resolver enfermedades.
Bueno, otros ensayos clínicos en los que hemos estado envueltos, porque nuestro equipo es multidisciplinar. Este lo lideró el doctor Castellanos, un cirujano que estaba muy preocupado por las grandes heridas. Las grandes heridas fracturosas que se producen por accidentes de tráfico, con gran daño tisular, etcétera, son muy difíciles de curar por primera intención. Habitualmente se hace por segunda intención y tardan muchísimo tiempo. Bueno, pues ahí empleamos una fuente de células que son las células de la membrana amniótica. Que la membrana amniótica además sirve como es más bien ingeniería tisular, sirve de soporte, y las células que hay ahí en esta especie de membrana transparente, no, eso está lleno de células. Y estas células, esta membrana se ponía como un apósito en la herida, y fijaos qué resultados en los 10 primeros pacientes que se tuvieron en no solamente grandes heridas, sino en heridas de pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, como sabéis muchos de vosotros, tienen con mucha frecuencia isquemias, particularmente de extremidades inferiores, hacen pequeñas úlceras que van creciendo y a veces hay que amputarles el pie, ¿no? Bueno, pues nuestros resultados con este tipo de terapia, fijaros, se han cerrado todas las heridas de los pacientes, y esto también se ha publicado. Cuando de pronto apareció el bombazo, y el bombazo son las células TCAR. O sea, esto es una revolución en medicina. ¿Qué son las células TCAR? Las células TCAR son linfocitos T. Recordad que os he dicho antes que son los que se encargan de vigilar, de la vigilancia inmunológica y de vigilar los cánceres, pero cuando un cáncer aparece, los linfocitos T es como si les pusieran unas gafas de sol, no ven las células del cáncer, ¿vale? Entonces a esos linfocitos, si nosotros les ponemos en el laboratorio de manera sintética una antenita, un receptor, como veis aquí en la pantalla, que reconoce específicamente a la célula tumoral, la puede reconocer, pese a que en la fisiología, digamos, natural de ese reconocimiento ya está rota por el tumor, que envía muchas señales para engañar al linfocito T normal. A este no lo engaña porque tiene ese receptor específico, y estas células eliminan tumor de una manera súper eficaz. Esto es muy inteligente, ¿eh? Esto sí que es medicina personalizada de verdad. Es un constructo hecho en el laboratorio, ¿eh? O sea, el CAR es bueno, pues chimeric, un receptor antigénico quimérico. El quimérico es artificial. Está compuesto por una parte que es una parte de inmunoglobulina para reconocer al antígeno del tumor. Eso sí, tenemos que tener un antígeno específico del tumor. Y luego otra parte, otros dominios, que son del propio linfocito T, copiados del linfocito T, de estimulación y de activación. Es decir, que hemos mimetizado en el laboratorio lo que es la propia naturaleza. Eso es una tecnología maravillosa, y vosotros vais a ver muchas de estas tecnologías. Es hacer en el laboratorio lo que la naturaleza ya ha hecho y adaptarla para curar enfermedades. Bueno, la manufactura de esto que os digo, es compleja. Hay que hacer leucoaféresis, hay que extraer el linfocito del paciente, activar el linfocito T, transducirlo, meterles la información por medio del lentivirus para que en el ADN de ese linfocito se genere la información para producir este receptor específico, multiplicarlo por millones y reinfundirlo al paciente. Toda esta zona de aquí se hace en los hospitales, y toda esta zona de aquí habitualmente las células se suelen mandar, en el caso de los CAR comerciales, a centros multinacionales donde hacen esta transformación, vuelven a los hospitales y se infunde al paciente. Mientras tanto, al paciente hay que prepararlo con un tratamiento específico, ¿no? El linfodepletivo, para hacer hueco para que estas células puedan crecer lo suficiente. Y los resultados son espectaculares. Os pongo aquí la primera paciente tratada, que fue ya en el 2012. Esto se empezó en Pensilvania. Hace 4 días he estado con el doctor Carl June, que no entiendo por qué todavía no es premio Nobel, pero lo será. Acordaos de Carl June, como el filósofo, ¿eh?
Bueno, el primer paciente que trató es esta niña, Emily Whitehead, que tenía una leucemia aguda linfoblástica, que había recibido ya 3 tratamientos y un trasplante. Y no había respondido, y le habían dicho los médicos que se fuera a su casa, que no había nada que hacer. Su madre, como siempre, o como casi siempre, una mujer batalladora, dijo: ¿qué ensayo clínico hay donde sea que voy a batallar por mi hija? Y encontró este ensayo clínico en Pensilvania, le pusieron las células y bueno, y hoy es esta jovencita que ya está en la universidad, ahora tiene 3 o 4 años más, y que está curada de una leucemia refractaria. Eso no lo habíamos visto antes jamás, jamás en medicina oncológica, con este tipo de tratamientos. Fijaros aquí los resultados, estos son en leucemias agudas linfoblásticas resistentes, el porcentaje tan impresionante de respuestas, 60-70%, que tienen que ser duraderas, con un seguimiento a ya casi 6 años, podríamos decir. Esto significa que están vivos y libres de enfermedad. Nosotros siempre queremos ver estas curvas de supervivencia planas. Cuando caen así es que los pacientes van falleciendo o van recayendo de la enfermedad. Estas son las curvas que buscamos, ¿no? Y como veis, pues aproximadamente un 40% de leucemias agudas linfoblásticas de linfocitos B se curan con esta enfermedad. Lo mismo linfomas de célula B, fijaros esta curvita, 30-40%. Y mieloma múltiple, con diferente tipo de CAR, con antígenos diferentes. Los 2 primeros son contra el CD19 y esta es contra el BCMA. En conclusión, bueno, pues los CAR se están utilizando de manera logarítmica en toda Europa. Ahora llegan por aquí, se salen de la pantalla, en Europa, en estas enfermedades, en enfermedades hematológicas malignas, muy avanzadas. Y se han ido aprobando diferentes CAR, digamos que industriales, ¿no? de la industria farmacéutica, CD19, BCMA, etcétera, por la EMA, cada vez más. En resumen, tenemos un tratamiento de altísima eficacia, con capacidad de curar con un solo tratamiento, con células vivas modificadas genéticamente, que son relativamente seguras, tienen su efecto secundario, pero es muy manejable. Que tiene su cierta toxicidad, como he dicho, pero la manufactura es tan compleja y la logística es tan compleja que son extraordinariamente caros. O sea, es un dilema. Supongo que lo habréis visto con terapias génicas a lo largo de estas charlas, ¿no? de estas jornadas. Y en consecuencia, el impacto en el Sistema Nacional de Salud pues, es muy relevante y son poco accesibles para los pacientes. Ese es un problema. Para resolver este problema, el Ministerio de Sanidad, no siempre hacemos las cosas mal en España, este es un ejemplo de que se hacen bien las cosas, en el año 2018 planteó este plan, el plan de abordaje de los medicamentos de terapia avanzados en el Sistema Nacional de Salud, reunió a todos los componentes de las sociedades científicas, los organismos del Estado, la Organización Nacional de Trasplantes, la Agencia Española de Medicamentos, organizaciones de pacientes, industria, comunidades autónomas, etcétera, para diseñar este plan. Este plan para poner estos medicamentos de manera controlada, pues son medicamentos muy caros, en todas las partes del país. Seleccionó una serie de hospitales repartidos por toda la geografía. Resulta que nosotros en la red ya teníamos esos hospitales, de manera que la mayoría de los hospitales eran de la red de terapia celular y terapias avanzadas, para además recoger los datos de manera centralizada, ver las indicaciones apropiadas en cada paciente y, sobre todo, garantizar el acceso, que os he dicho que es el principal problema. ¿Cómo? Proponiendo la investigación académica, financiando la investigación académica, es decir, que nosotros hiciéramos los CAR, no que los compráramos, que los hiciéramos nosotros y que los fabricáramos también nosotros de manera descentralizada. O sea, no en un centro en Wisconsin o en Holanda, sino aquí en los hospitales de la red, en las plataformas esas que os he comentado. Sacó esta convocatoria de esta nueva red que se llama TERAP, que es la que ahora mismo está en marcha, muy parecida a la anterior, promover la investigación colaborativa en terapias avanzadas,
Estos son los programas que tiene esta nueva red: terapia génica, inmunoterapia celular antitumoral, terapia celular somática e innovaciones tecnológicas. Y ahí arriba veis las comunidades autónomas, los hospitales que están implicados, prácticamente todos los que están en el país. Y bueno, el primer programa, os pongo un flash para no alargarme en el tiempo, es el de terapia génica. Todos los programas tienen 3 paquetes de trabajo: uno es investigación básica, otro es investigación preclínica y otro es hacer ensayos clínicos. Es decir, es translacional. Queremos llegar a los pacientes. O sea, hay que llegar a los pacientes, es una obligación. No quedarse solo en el conocimiento científico, que es importante también, pero más es solucionar los problemas de los enfermos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los resultados. El grupo de Juan Bueren pues ya tiene una terapia génica, tiene varias, para anemias congénitas. Esta es una de ellas, la anemia de Fanconi, pero tiene otra para el déficit de piruvato quinasa, en la cual se corrige el gen con terapia génica y los resultados son extraordinarios. Con una mezcla de terapia celular, cogen células madre hematopoyéticas, corrigen el gen correspondiente, infunden esas células madre hematopoyéticas que se quedan en el receptor, en el mismo paciente, perdón, porque esto es autólogo, se quedan toda la vida y solucionan el problema. Eso es extensible pues, a cualquier enfermedad monogénica fundamentalmente, y hay muchas que están siendo tratadas en neurodegenerativas, metabólicas, etcétera, por grupos de la red en diferentes sitios del país. El segundo, la terapia celular, la inmunoterapia celular antitumoral, como ya os he dicho, es fundamentalmente enfocado a fabricar CARs. El centro que está más adelantado, el que nos lidera, es el Hospital Clínic de Barcelona, que ha diseñado estos 2 CAR, uno anti-CD19 y otro anti-BCMA. Y hemos hecho entre todos estos ensayos clínicos. Este es el CD19 para la leucemia aguda linfoblástica B, y fijaros, las curvas de los 30 primeros pacientes no son muy diferentes, son incluso mejores que las que habéis visto antes, de los CAR comerciales. Y además este CAR es más seguro, menos efectos secundarios. Lo mismo con el BCMA en el mieloma múltiple. Fijaros qué curvas de supervivencia libre de progresión, supervivencia global, al revés. Excelentes resultados. Y la Risaca ha estado envuelto, como otros muchos hospitales del país, dentro de la red de terapias avanzadas, en este tipo de ensayos clínicos con CAR académicos. Pusimos el primero en el verano del 2022 y posteriormente hemos ido incorporando muchos pacientes, tanto para el CAR CD19 como para el CAR BCMA. El futuro. Bueno, tenemos una herramienta tecnológica extraordinariamente inteligente con la cual podemos dirigir al sistema inmune contra algo que es perjudicial para la salud. Por ejemplo, os he comentado antes que las enfermedades autoinmunes es que el sistema inmunológico se equivoca y que reacciona contra el propio cuerpo. Si nosotros eliminamos esos linfocitos, pues podemos curar la enfermedad. Pues los resultados de las células CAR en las enfermedades autoinmunes son también extraordinarios. Probablemente será uno de los mejores tratamientos que hay. Recordad que las enfermedades autoinmunes se tratan con corticoides, anticuerpos monoclonales, toda la vida. Tienen brotes, pero toda la vida. Y esto es una infusión. Desaparecen los biomarcadores, desaparece el dolor articular, desaparece la inflamación articular por resonancia, etc. Desafío, los tumores sólidos, pero estamos en ello. Y nuestro granito de arena en la Risaca, en nuestro grupo de investigación, bueno, pues liderado por Ruth, aquí está, Ruth Baldor y su equipo, ¿no? Y alguno de los componentes está aquí en la sala, trabajando en ello. Hemos descubierto que en las células de un tumor sólido mortal de necesidad, que es el glioblastoma maligno, un tumor cerebral, se alimenta de unas células del endotel, vasculares que se llaman pericitos. Resulta que los pericitos tienen el marcador CD19. Entonces nuestra propuesta es hacer un CAR contra los pericitos para evitar que los pericitos alimenten al glioblastoma y eliminarlos. Y bueno, pues Jesús y Ruth tienen experimentos que demuestran
en modelo animal todavía, que si ponemos ese CAR, el glioblastoma desaparece. O sea, que es nuestra pequeña aportación preliminar, de preclínica, para hacer un ensayo clínico que vendrá en breve en este tumor sólido. Otros programas se dedican a la terapia celular somática y estamos haciendo y también colaborando en ensayos clínicos, por ejemplo, como este, para la artritis, la artrosis degenerativa y la artritis crónica, con ensayos clínicos ya aleatorizados para demostrar que las mesenquimales son mejor que los antiinflamatorios que se usan actualmente. También para la isquemia crítica de extremidades inferiores, lo que os he comentado antes de los diabéticos a veces hay que amputarles el pie. El ensayo clínico se llama NOMA, no más amputaciones, y les inyectamos células mesenquimales en las pantorrillas con el objetivo de que se generen nuevos vasos y evitar la amputación. Y por último, el programa 4 es el programa que permite que todas estas plataformas estén en funcionamiento. Es un programa de innovación tecnológica y también ahí se incluyen muchos comités. Hablabais antes, ¿no? Comité de ética, comité de buenas prácticas clínicas, comité de buenas prácticas de laboratorio, comité de atención a los pacientes, comité de explicación a la sociedad. Tenemos un comité específico para, bueno, en las redes sociales, en los periódicos, etcétera, bueno, decirles a los ciudadanos lo que estamos haciendo con su dinero, y explicarles esto que os estoy explicando a vosotros. Estas son las salas que ahora mismo hay de producción celular, de producción de estos medicamentos en la red de terapias avanzadas. Aquí hay 15, pero ya son 20, y esto nos permite este modelo español que estamos intentando implantar en Europa y nos están mirando con muchísima atención, de CAR académicos descentralizados, o sea, que lleguen más cerca del paciente. Los CAR se producen ahora mismo en el Hospital Clínic de Barcelona, pero en estos momentos ya hay 2 centros y el siguiente CAR, que es el ARI 003, se fabricará en 5 centros. Y el ensayo clínico y la infusión de estos CAR los hacemos en todos los hospitales de la red, ¿no? De manera que los CAR estén cercanos del paciente, porque estas enfermedades son tan graves que se le sacan los linfocitos al paciente, tienen que ir al extranjero y volver. En esas 2-3 semanas la enfermedad ha progresado y un 30% de los pacientes fallecen. No nos podemos permitir eso. Entonces tenemos que hacerlo más ágil y más cerca del paciente, más como siempre, ¿no? Que el paciente sea el centro de la atención. Y bueno, los resultados de estos ARI 001 y 002 han permitido que la Agencia Española del Medicamento apruebe este medicamento y que bueno, esté disponible para esta indicación, y muy recientemente el ARI 002 para el mieloma. Esta es nuestra sala de producción celular en la Arrisaka y pretendemos también ser los siguientes, o sea, cerrar el círculo en fabricar estos medicamentos con el conocimiento que ha adquirido el Hospital Clínic de Barcelona. En eso consiste trabajar en red, en ceder conocimiento para el bien de los pacientes. O sea que, en conclusión, espero haberos convencido de que las terapias avanzadas son ejemplos de medicina personalizada y de precisión que emplean medicamentos vivos con gran potencial curativo, que las redes de investigación son críticas para crear ciencia y también innovación, que el modelo español de desarrollo académico y manufactura descentralizada de los CAR los hace más accesibles a los pacientes y sobre todo más baratos, porque os hagáis una idea, un CAR comercial vale en torno a 325.000 euros y los que hacemos nosotros valen 90, o sea que es una sustancial rebaja, y que España y Murcia son líderes en terapias avanzadas, gracias a la colaboración público-privada, pero se necesita apoyo e inversión continuada para generar traslación y tejido industrial, y sobre todo entusiasmo por parte de la gente joven para que venga a investigar, a trabajar esto y continuar con este trabajo. Estos son los colaboradores de la red, de Harvard, del IMIB y los hospitales implicados en estos trabajos. Y hacemos este curso de terapias avanzadas en la Universidad de Murcia todos los veranos en los Alcázares y, bueno, estáis invitados a venir en el de este año, que será del 2
al 7 de julio para aprender de estas cosas, porque se reúnen ahí todos los cerebritos de las terapias avanzadas en nuestro país y también internacionales. Muchas gracias por vuestra atención.